Y bien, nos acaba de llegar esta noticia. Recapturaron a otros 8 prófugos del penal de Chayapalca. Sin duda, pues una buena información, una buena noticia. Se dice acá que de los cuales 4 están heridos y 1 muerto. En fin, o sea que ha habido un enfrentamiento, una balacera. Los reos heridos están siendo trasladados al distrito de Desaguadero. La PNP informa que su desplazamiento en toda la zona sur del país se ha realizado con la efectividad de los agentes y sin causar riesgos en la población. Reiteran su compromiso, en fin. O sea que ha habido, no se dice acá, pero habría habido pues un enfrentamiento, puesto que ha habido 4 heridos y 1 de ellos ha fallecido. Bien, estamos con Lucía Damer, que es experta internacional en seguridad ciudadana, ella es consultora internacional, trabaja para las Naciones Unidas incluso. Y bueno, ha venido a un seminario que se está desarrollando hoy y mañana, entiendo, ¿no es cierto?, sí, sobre tema de seguridad, cárceles y todo lo demás. Lucía, buenas noches, ¿qué tal? No, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, hemos tenido justo este seminario, se realiza en el momento en que en el Perú se produjo esta evasión de la cárcel de Chayapalca, y ha puesto una vez más, pues en realidad, de manifiesto el colapso de nuestro sistema carcelario, ¿no? Hay una gran cantidad, hay como 50.000 internos, los penales están así todos sobrepoblados, en fin, los sistemas de seguridad son un desastre. Desde las cárceles se planifican todos los operativos principales que realiza la delincuencia, son verdaderas oficinas centrales del delito. En fin, ya conocemos este diagnóstico que es terrible y frente al cual no hay pues todavía solución. ¿Qué apreciación puedes hacer en general acerca de esto? A ver, la verdad es que lo que tú dices es cierto, no solo pasa en Perú, pasa en la mayoría de los países de América Latina, que en su promedio han duplicado, si no triplicado, la cantidad de gente presa en los últimos 10 años, pero la inversión pública en las cárceles ni siquiera ha aumentado en 50%. Entonces tenemos un problema muy grave porque queremos que la gente vaya a la cárcel, pero no hay un correlato con una decisión política de invertir en el sistema. Claro. Y pasa lo que tú dices, que la cárcel se convierte en un espacio de impunidad, donde muchas veces lo que hace el Estado es asegurarse que no se fuguen cuando pueden, pero adentro hay planificación de crímenes, hay desarrollo de procesos extorsivos. Un espacio de impunidad, esa expresión está buena. Claro, porque en el fondo es un bien paradójico, porque uno piensa que la cárcel es el espacio donde uno saca al delincuente para que esté bajo el castigo del Estado. Y lo que está pasando es que en realidad la cárcel es un lugar donde uno pone a un delincuente para que haga su negocio. Y ese termina siendo un problema gravísimo, ¿no? Más en un país donde las tasas de homicidio todavía son bajas, donde el nivel de violencia, paradójica o no, no es tan alto, y donde es ahí, en el sistema carcelario, donde se están empeorando las cosas también. Sí, pues efectivamente, claro. Entonces es un lugar muy seguro para un delincuente, la cárcel, es para planificar sus fechorías, las extorsiones, los secuestros, esas cosas se planifican desde ahí, una cosa increíble. Y hay comunicación a través de celulares, todos tienen su celular. Bueno, por supuesto, eso es lo que ha pasado en Brasil, no sé si te acuerdas, hace un tiempo atrás, desde la cárcel se llamaba paros en la ciudad de Río, es lo que pasa en México, en muchos países el sistema carcelario ha colapsado. Y evidentemente este no es un problema del presidente del INPE hoy en día, ¿no? Sino este es un problema ya estructural. Nosotros queremos castigo, pero no nos damos cuenta que al exigir castigos y penas más altas, lo único que estamos logrando es castigarnos nosotros mismos, porque esa misma gente va a salir dentro de 10 años peor. Y acá tiene que haber un compromiso, una meta del gobierno que diga, bueno, ¿qué es lo que vamos a lograr con el sistema carcelario? ¿Qué vamos a hacer con el sistema de medidas alternativas? Alguna meta sería bienvenida, ¿no? Sí, pues sí, debería ser pues más priorizado, porque el sistema carcelario, el tema de la seguridad en general, donde el tema carcelario es fundamental, tiene que ver con la esencia misma del Estado, la razón por la cual el Estado existe. El Estado se formó inicialmente precisamente para dar seguridad a la gente, para que el hombre no sea lobo del hombre, como decía Thomas Hobbes, ¿no es cierto? Exactamente. Esa es la idea, por eso tiene el monopolio de la violencia, en teoría. En realidad todo el mundo tiene armas también, pero... Bueno, entre que la cárcel no es una cárcel de castigo, sino una cárcel de espacio de impunidad, entre que ya no hay monopolio del uso de la fuerza, porque hay 2, 3 veces más cantidad de guardias privados, poco regulados, entre que no sabemos lo que pasa porque las estadísticas son bien poco rigurosas, al final lo que dice Hobbes termina siendo una realidad, ¿no? El hombre lobo para el hombre, y lo que uno hace es entonces se enreja, compra su arma, empieza a pensar que la solución es mucho menos colectiva de lo que debería de ser. Bueno, hoy día el gobierno da un decreto de urgencia por el cual se ha destinado algunos recursos para, en primer lugar, contratar 5.000
personas más para dar seguridad en las cárceles, perdón, mil nuevos servidores penitenciarios para este año, y construir infraestructura carcelaria para 5.000 presos más para este año. Es una cosa rápida, digamos, y también mejorar unas condiciones carcelarias, en fin, cosas inmediatas. Pero claro, esto no es una solución de fondo, se requeriría un plan muchísimo más fuerte, ¿no? Claro, todavía el país carece de una estrategia nacional de seguridad. No. El problema que trae decir vamos a sacar 1.000 nuevos guardias es que son guardias que salen a vía presión, no terminan siendo capacitados, no terminan siendo revisados en sus antecedentes. Entonces hay que mejorar los sistemas de entrenamiento, sin duda los sistemas para asegurarse que los niveles de corrupción son más bajos, son paliativos. Uno requiere ya a estas alturas una política más seria. Bueno, para comenzar hay que separar pues a lo que se llama acá reos primarios de los secundarios, es decir, a los que recién han cometido, han ingresado por primera vez, o a los jóvenes, digamos, de los avesados. Hay que separarlos en cárceles distintas, ¿no es cierto?, para que no se convierta la cárcel en una universidad, en una fábrica de delincuentes. Bueno, de hecho lo que muchos países hacen y lo que dicen los expertos es que a esos jóvenes que están iniciando su carrera es mejor invertirles en que se aseguren que uno sigan al colegio, a meterlos en cualquier sistema cerrado, porque cuando tú ya entras en el mundo del delito, sacarte del mundo del delito no funciona ni acá ni en Finlandia. No, es muy difícil, requiere una inversión del Estado muy fuerte. Entonces hay que empezar a mirar el otro lado, que a veces es doloroso porque la gente no quiere que nadie, digamos, no vaya preso, pero verdaderamente hay que buscar los mecanismos alternativos. En la cárcel, por ejemplo, para algunos delitos no violentos están los brazaletes electrónicos con seguimiento permanente. Para delitos no violentos, por ejemplo, un importante grupo de gente que comete delitos no es que sea principalmente delincuente, es principalmente adicto. Entonces lo que se está haciendo tribunales de drogas en Estados Unidos, lo que hacen es decir, bueno, si tu problema es la adicción, vamos a buscar mecanismos para resolver ese problema, porque si no, tú lo que haces es lo metes preso y es un adicto y además secuestrador. Sí, pues. Entonces, claro, requiere de conocimiento. Este es un tema que no es un tema electoral, no lo solucionamos con decir, bueno, vamos a llamar a la pena de muerte o vamos a matar a todos. Requiere un poco de técnica, ¿no? Requiere que el Ministerio del Interior se siente de verdad con los otros actores y genere una política y el gobierno establezca metas. Y esas metas pueden partir en cosas tan sencillas como que los criminales avesados no estén en la misma celda que los otros. Ahora, ¿no debería haber una cosa más gradual? En Estados Unidos, por ejemplo, si uno comete un delito menor, digamos, va pues a una especie de cárcel local o municipal durante unos días. Ni siquiera llega a ser un año, pues si uno reincide ya va más días, pero no va como caer de frente 4 años a la cárcel, es decir, ya como están cada vez subiendo más las penas o bajando el nivel de delito para ir a la cárcel, entonces pues casi por cualquier cosa uno va de frente 4 años, pero debería de ser una cosa pues más gradual, ¿no? Claro, es que parte de eso es el populismo penal, ¿no? Porque cuesta hacer la comunicación que tú estás haciendo, decir, miren, a ciertos delincuentes no hay que meterlos a la cárcel. Y cuando en Chile se dice que hay que sacar a 10.000 personas del sistema carcelario, cuando en Brasil se está hablando de casi 15.000 que tienen que salir, eso ya es ex post, ahí ya tienes un problema, vas a sacar a 15.000 que estuvieron en el mundo de la criminalidad y que podrían no haber estado. Y sin duda acá hay que pensar en gradualidad de la pena, en buscar otros mecanismos. Hay que invertir plata, pero tal vez la plata es mucho mejor invertirla en generar mecanismos alternativos a seguir construyendo cárceles, porque las cárceles son carísimas y se convierte en un hotel que hay que llenar de una forma o de otra. Sí, pues efectivamente. Ahora, por lo demás acá, las cárceles funcionan tan bien, se quiso hacer un experimento con una cárcel concesionada, se hizo la concesión incluso, la ganó un consorcio español con un esquema muy interesante porque el consorcio se iba a ocupar no solamente del orden interno, de la seguridad interna, sino también de la resocialización de los presos, en fin, todo un programa interesantísimo. Y sin embargo el gobierno actual, pues como esto venía del gobierno anterior, no lo canceló, es decir, ya estaba por firmarse el proyecto, iba a comenzar, y esto ha sido cancelado, un país que necesita cárceles, y eso es algo incomprensible, no lo entiendo. ¿Las concesiones funcionan, no? Las concesiones han tenido sus problemas, ¿no? Ciertamente las concesiones ayudan a mejorar el problema de la habitabilidad de la cárcel, ¿no? En el caso chileno, donde hay un sistema concesionado, donde el privado se encarga de la construcción y el mantenimiento y la resocialización,
y el público se encarga de la seguridad. Tú lo que tienes es que la situación del preso común mejora, ya no duerme con 12 en una habitación, sino una celda individual o de A2 o máximo de A3. El problema es que no solucionamos lo de fondo, los niveles de reincidencia siguen siendo iguales. Y un preso en una cárcel... Porque no hay resocialización, no funciona. Porque la reincidencia es algo muy difícil de lograr. En los países más desarrollados, en Estados Unidos, con programas de resocialización bastante más importante, el 60% de la gente vuelve a caer en el sistema, ¿no? Entonces... ¿Eso es por qué? Porque digamos, sus familias todas están metidas en el mundo del delito. ¿Por qué? ¿No tienen cómo resocializarse? Cuesta mucho. Reinsertarse, digamos. Claro, es que cuesta mucho cuando tú ya has entrado en el sistema carcelario, cuando tú ya entraste en el mundo de la droga, de la delincuencia, cuando ya has sido víctima de abuso sexual, cuando ya estás en ese marco, salir y decir, no, bueno, en realidad, salvo, y acá hay un paréntesis, el tema de la gente de los evangélicos, que hacen un trabajo muy interesante en las cárceles. Pero todos los otros trabajos finalmente topan en que sale el muchacho con mucha buena voluntad y llega a su casa y su hermano está consumiendo, su tío está vendiendo droga, no consigue trabajo porque tiene antecedentes, tiene manchado el papel. Entonces, por eso te digo que es importante tratar en lo posible de evitar que los jóvenes que empiezan carreras incipientes criminales no violentos entren al sistema, porque después sacarlos es muy difícil, ¿no? Ahora, en definitiva, probablemente lo que va a tener que hacer el gobierno es buscar mecanismos público-privados, porque es imposible construir la necesidad de sistemas carcelarios que se requieren en el marco de lo lento que es la burocracia del Estado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, y esto nos lleva en general a una política preventiva mucho más abierta, más general, para que los jóvenes mismos no se incorporen a estas actividades, en fin, ese es otro tema. Pero, ¿cómo ves en general el tema de la seguridad? Este gobierno trató de poner énfasis en eso, el propio presidente decidió que iba a presidir los Consejos Nacionales de Seguridad Ciudadana, asistió a 2 reuniones y después a las 2 siguientes ya no fue, aparentemente por razones de agenda, no se sabe. El hecho es que este consejo produjo un plan, no sé si lo conocerás, si tienes alguna opinión acerca de ese plan. ¿Tienes alguna opinión acerca de ese plan? Bueno, conozco el plan. El plan recupera mucho los avances en temas de seguridad en sentidos narrativos y en ese sentido hay que aplaudir que por lo menos se ha logrado ese avance. El problema es que para tú ejercer política pública tienes que pasar de lo narrativo a la acción concreta. Y cuando tú dices acción concreta es con qué se va a casar el gobierno en términos de baja de la criminalidad o qué indicador exacto está buscando. Y ahí es donde hay todavía un pequeño espacio como abierto, ¿no? Evidentemente la decisión del presidente de presidir CONASEC es una buena decisión, pero también si tú no tienes después que mostrar, aumenta las expectativas. Y obviamente todos estábamos esperando que después que él fuera a la primera reunión, en la segunda reunión hubiera resultados, hubiera un sistema de información integrado, hubiera, no sé, sistemas de capacitación, programas de prevención del delito. Y claro, eso, la expectativa se va diluyendo y lamentablemente la expectativa termina cayendo en la sensación como de impunidad, de frustración del ciudadano, ¿no? Bueno, has mencionado el tema de la información. La información es un desastre, la información estadística en el Ministerio del Interior. Hay unas discrepancias tremendas con la información del Ministerio Público, que ha creado un observatorio criminal. Sí. ¿Tú has visto la información? Sí, he visto la información y hay serios problemas en la organización de un sistema, ¿no? Si tú no sabes dónde ocurren los delitos y qué tipo de delitos están ocurriendo, lo que estás haciendo es mandando a la policía como el ciego, ¿no? Con un palo para tratar de ver si encuentra algo. Y cuando tú miras las estadísticas, pocas de las estadísticas tienen algún nivel de interpretación. Es cierto que el Observatorio del Ministerio Público está tratando de hacer una labor bastante interesante, la Defensoría está haciendo unas encuestas, unos trabajos también bien buenos, pero acá lo que justamente las políticas integrales, los planes lo que tienen que hacer es integrar en una mesa a los diferentes actores. Y eso me parece que es una de las cosas que falta. La policía no puede ser que tenga 2 o 3 procesos manuales de digitación de información antes de llegar al dato final, porque se puede perder mucha de la información o se puede manipular mucha la información a propósito y también por errores típicos, ¿no? Y esa, por ejemplo, debería de ser unos objetivos del gobierno, ¿no? Terminar con un sistema de información este año que te permita saber, por ejemplo, qué está pasando en Trujillo. Que todo el mundo te dice, Trujillo está cada vez peor,
pero está cada vez peor. ¿Por qué? Porque es un problema de microtráfico, es un problema de robo de vehículos, es un problema que como ha crecido económicamente hay más gente que se ha mudado de otros lados. La información policial te debería de permitir saber eso. No. Y en eso estamos en un debe. Sí, pues efectivamente, ojalá que se pueda avanzar. Y hay miles de otros problemas, recién se están computarizando, por otro lado, los sistemas de comunicación son un desastre, no hay interoperabilidad con los sistemas de comunicación de las empresas de seguridad privadas, ni con los serenazgos, Sí. en fin, cada uno es una... Bueno, ya no tenemos más tiempo para seguir conversando, pero no sé si hay alguna recomendación general que se puede hacer. Sí, yo creo que lo que tú dices al final, ¿no? Acá lo importante, reconociendo la multidimensión del problema, lo importante es buscar un espacio donde cada uno de los actores ponga una parte, el serenazgo, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, y tímidamente empecemos a proponernos algunas metas. No. Sin metas, con rencillas entre las instituciones, Sí, pues. con búsqueda de salir más o menos en la foto, no vamos a terminar con lo que nos preocupa a todos, ¿no? Que es la delincuencia. Bien, Lucía Dama, muchas gracias Gracias por tu a ti. participación. Vas a estar viniendo al Perú, parece. Sí, una vez al mes, Ah, qué bien. Bueno, entonces conversaremos con más frecuencia. cuando quieran. Bien, Gracias. adiós. Bueno, vamos a una pausa y regresamos ahora con Javier Velázquez Quesquén y Manuel Merino, dos congresistas, para discutir acerca del tema de este controvertido programa lanzado por Daniela Bugatás llamado Gestores del Desarrollo Local. ¿Es o no es constitucional? ¿Invade o no invade las funciones del Poder Ejecutivo? Regresamos.